También quiero lanzarme a nuestro Thor. Porción Baish Loki, generalmente traducida y enviada desde Génesis 32 versículo 4 al 36-43 y es una gran parte del recorrido. Si has leído la parte del recorrido de esta semana, es esta parte de la reconciliación de Jacob y Esau. Sabemos que es un poco turbulento allí con Jacob y Esau. Entiendo la historia. Que hay un gran miedo. Esaú viene a Jacob con un ejército de 400 hombres. Eso es una razón para tener miedo, seguro. Y no tenemos ninguna indicación de que venga en paz. El último contacto que tuvieron fue hace 20 años, y cuando Jacob estaba huyendo. Estaba huyendo porque vio que se iba a quitar la vida. Hasta donde Jacob sabe, esa sigue siendo la intención de Esaú y por eso tiene gran miedo. Al entrar en este encuentro con Esaú, se encuentran allí. Si puedes verlo en el mapa, lo marqué en negro. Lo que ves en la parte superior del mapa es el pequeño mar gris de Galilea y luego, justo en el medio del mapa está el río Jordán y el gris inferior es el Mar Muerto. Jacob en realidad todavía está en el lado este del río Jordán. Aún no ha cruzado a la tierra prometida, está en su El campamento está allí y él separa su campamento en 2 campamentos. Así que, en caso de que destruya parte del campamento, con suerte podrá salvar la otra parte. Se está preparando para encontrarse con Esau. Él envió todos los regalos por adelantado, pero esto está a punto de ser el enfrentamiento. Tiene mucho miedo y, termina luchando. NG sin salir y por eso he titulado el mensaje Luchando con lo divino porque la historia de la lucha de Jacob con lo divino no es solo la lucha de Jacob con lo divino. Pero en realidad es la historia del pueblo judío en gran medida. Durante los últimos 200 años, 300 años antes, el pueblo judío ha luchado sin descanso. Desde la expulsión de la tierra de Israel hasta el antisemitismo cristiano. A los pulgramas en Rusia, a la expulsión de España, expulsión de Inglaterra. El antisemitismo en Francia, el espectáculo. El holocausto, el pueblo judío ha luchado con la cebolla. Entonces, ¿dónde está la cebolla en todo esto? ¿Dónde está él en nuestro tiempo de angustia? Pero no fue solo el pueblo judío el que luchó. Creo que todos nosotros a veces luchamos con la adulación. Luchamos con Dios. Y cuando la vida sucede, cuando ocurren tragedias, a veces tendemos a luchar con Dios. ¿Por qué pasó esto si hay estéril? O expectativas incumplidas, o la búsqueda de empleo que simplemente no va del todo bien. O Dios no permite el divorcio en la familia o la tragedia donde un joven muere antes de tiempo. Y luchamos con Dios y decimos, ¿por qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Y creo que hay algunos principios en nuestra parte de la gira de esta semana que puede ayudarnos cuando estamos pasando por un momento de lucha sin un ojo. Así que veamos las escrituras. John hizo un gran trabajo de lectura e Iris agradece su servicio en hebreo. ¡Qué bendición! Ella es nuestra hebrea de nivel 4. Profesor, si tienes nivel 3 y 4, profesor de hebreo. Aleluya, si seguimos adelante deberíamos llegar al nivel 5. Para cuando estés con ella, podrás. Y para hablar en Israel, ella hace un trabajo maravilloso. Gracias por esa lectura. Voy a darle un poco más de contexto en la última parte de la lectura. Dijo, entonces Jacob se quedó solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Y vimos que no lo había vencido, le hirió en el encaje del muslo. Así que dislocó la articulación del muslo de Jacob cuando luchaba con él. Entonces dijo, déjame ir, porque ya raya el alba. Pero él dijo, no te dejaré ir, a menos que me bendigas. Entonces le dijo, ¿cuál es tu nombre? Dijo Jacob, y dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres. Y tú has vencido. Y Jacob le preguntó, por favor dime tu nombre, pero él dijo, ¿qué es esto? Me estás preguntando mi nombre. Y luego lo bendijo. Aleluya, y luego dice, así que Jacob llamó el lugar Painil. Porque he visto a Dios cara a cara, y me ha sido perdonada la vida. Entonces, ¿con quién exactamente luchó Jacob? Amén.
Yeshua, creo que es una buena lectura del texto. El primer versículo dice que luchó con un hombre. Pero al final dice, he visto la cara de yo. He visto el rostro de Hashem. Tan claramente esta persona, este ser divino. Parece un hombre con el que puede luchar físicamente. Pero cuando termina, Jacob dice, he luchado con. Yo no lo hago, vaya. Gente que piensa que Yeshua simplemente apareció en él. El Nuevo Testamento necesita volver atrás y leer el Tanaj nuevamente. Él está allí, todos los patriarcas tienen encuentros con él. Yeshua, y Jacob se va cambiado para siempre. A partir de este momento, no se va a referir únicamente a él como el Dios de mi padre Abraham. Él se referirá a él como mi Dios. Él ha tenido una experiencia personal con él ahora. Hasta entonces ha sido la fe de sus padres. Pero ahora él es dueño de su relación. Obtenemos algo de este contexto del hebreo, el nombre con el que nombra el lugar es un. Construcción de dos palabras, una es panim, cara, y el otro es Elohim. Así que los dos construyen juntos un par de observaciones, panim. La palabra que usamos para la palabra que se traduce fe es en realidad la de esos estudiantes hebreos. Es una palabra plural, entonces ¿cuántas caras tenemos? También se puede traducir como presencia. Y me gusta pensar que es plural, no hay una gran explicación. Investigué un poco sobre por qué es plural, hay algunas otras palabras así, miem. Shamim, hay plural. No pude encontrar una buena explicación de toda la gramática, la gente realmente no pudo dar una buena explicación. Tal vez Iris tenga una buena razón por la que ese es un sustantivo plural. Pero me gusta la forma en que lo vieron los sabios. Panim cara o presencia significado plural que esta vida que. Ahora escuchamos que lo físico que vemos no es la única vida que tenemos. También tenemos una vida espiritual. Jerusalén es plural, ¿por qué? No solo existe la Jerusalén terrenal, ciudad terrenal, sino que existe una Jerusalén celestial. Este mundo es en realidad un espejo del mundo venidero. Así que tenemos la sensación de que no solo tenemos esta existencia, pero hay una existencia eterna o espiritual. Que nos encontramos con Dios en este mundo, pero nosotros. El rostro de Dios. Jacob se da cuenta de que ha tenido un encuentro con el Dios vivo y eso cambia su vida. Pero hay algunos principios que creo que podemos observar, mientras observamos esta lucha que Jacob tiene con Adonai. Porque todos pasamos por combates de lucha libre. Si somos honestos, admitimos que hay momentos en los que nos vemos desafiados en nuestro caminar interior. Algunas cosas no encajan, algunas cosas sí. Déjanos con más preguntas y respuestas y luchamos con él. Y entonces, si estás pasando por uno de esos momentos, me gusta la forma en que la palabra que trajo Diane, por cierto. Qué buena palabra, Diane de Su Majestad y su si estás pasando por algo en lo que centrarte en él. Pensé, vaya, esta es una buena introducción para mi mensaje, amén, es una buena palabra, por cierto. Iba a decir, usted dijo hace un rato algo sobre los hijos de David. Y aconteció que fue restaurado, gracias Señor por el don de profecía, el don de poder discernir para ver las cosas. Y qué bendición, es una buena palabra, respetamos el don que hay en ti. Profetizamos en parte, vemos en parte, no siempre vemos el panorama general. Pero aleluya, la palabra nos da entendimiento y qué buena palabra. Así que si estás pasando por algo, quiero sacar algunos principios de la vida de Jacob y la historia de su lucha con Adonai. Y mira cómo podemos cuando estamos pasando por algo. Cómo podemos ser victoriosos en nuestra lucha. Y yo diría, quédate a solas con Dios, quédate a solas con Dios. Siempre que estamos pasando por algo, lo más fácil es contactar a los muchachos del trabajo. Cuéntaselo a ellos o a nuestros amigos en Facebook. O tal vez el comité de mujeres y se lo pasas a ellos. Y hay momentos en que los amigos pueden ayudarnos y darnos buenos consejos. Pero cuando realmente estamos lidiando con algo, creo que necesitamos estar a solas con Dios, no necesitamos escuchar la sabiduría del hombre. A veces necesitamos escuchar la sabiduría de Dios y simplemente aferrarnos a Él. La gente del autobús puede tener buenas intenciones, puede dar buenos consejos. Pero a veces solo necesitamos aferrarnos a Dios. Si estás pasando por algo difícil, te digo que te lleves bien con Dios.
Apaga todo el resto del ruido de vez en cuando. Jacob regresó y estaba solo, sin un ojo. Cuando estás pasando por un momento difícil, está bien buscar consejo. Está bien que tengamos consejeros por una razón. Pero ninguna de esas cosas es un atajo para que puedas conseguirlo. De Autone y tú yendo tras él y luchando con él. ¿Sabes que es lo suficientemente grande para manejar nuestras preguntas? Es lo suficientemente grande para manejar eso. No lo entendemos. Es lo suficientemente grande para manejarlo incluso cuando somos un poco pequeños. Molesto con él y enojado con él cuando la vida no tiene sentido. Sabes que en realidad es bastante bueno manejando esas cosas. Creo que en realidad es bastante bueno, ya que las etapas dicen que podemos gritar incluso a veces. Está bien gritar, a veces solo necesitas salir al bosque y gritar. Tal vez no hacia Dios, sino hacia Dios, a Él le parece bien. Él nos creó, Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón, quédate a solas con Dios. Génesis 32:25 cubre eso, así dice, Jacob quedó completamente solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. No lo dije, cuando me buscas. Me encontraréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29. 13-14, a veces nos esconde su rostro. Para que lo presionen, para que lo persigan. Que buscará su rostro. A veces necesitamos apagar las noticias, a veces necesitamos apagar la transmisión de Facebook. A veces incluso necesitamos apagar nuestros mensajes de texto y simplemente ir tras él. Él es el que ve el principio desde el final. Él es quien ordena nuestros pasos y guía nuestro camino. Esas otras cosas pueden ser buenas. Pero a veces simplemente nos llama a un lugar profundo para aferrarnos a Él. Entonces, ¿cómo podemos estar a solas con Dios? Yeshua da el ejemplo cuando quiso estar a solas con el Padre. Él salía cuando pasaba por momentos difíciles. Él salía a un lugar apartado, dice la Biblia, pues todavía estaba oscuro. Él saldría, buscaría a Dios, buscaría al Padre. Te animo a que, si estás pasando por algo, salgas y estés a solas con Dios. Recuerdo que hubo un momento en el que estaba pasando por algo y fui al Parque Estatal Lake Houston Wilderness. Y supongo que era un parque estatal, un parque de la ciudad, ahora acampamos allí arriba. Dije, Señor, no me iré hasta tener una palabra sobre esto. Ayuné y oré durante varios días y obtuve el avance, pero a veces simplemente necesitas estar a solas con Dios. A veces, todo lo demás que necesitas para apagar la charla y perseguirlo. Él lo hará, Él es galardonador de quienes lo buscan diligentemente. Te garantizo que si lo buscas lo encontrarás cuando lo busques con todo tu corazón. Él es galardonador de los que lo buscan, y quiere hacer conocer su voluntad. Su voluntad te ha sido dada a conocer, Él no está tratando de ocultártela. Pero a veces lo retendrá hasta que presiones, hasta que lo superes. Amén. El siguiente principio que diría es, incluso en tu dolor, no dejes ir a Dios. Aún en tu dolor no dejes ir a Dios. Lamentablemente muchas veces, ahora que es hermoso bebé, wow. Mira este pequeño Malach, wow. Preciosa, de los labios de los niños inventamos alabanzas. Hermoso, aun tu dolor, no te dejes ir de Dios. A veces la tentación es cuando estamos pasando por algo, nos enojamos con Dios, o simplemente nos damos por vencidos con Él, dejamos de ir a la sinagoga. Mira lo que dice en Génesis 32 en 26-27 dice cuando vio que no lo había vencido, le golpeó la articulación de la cadera de tal manera. Le dislocó la cadera a Jacob cuando luchaba con él. Él dijo déjame ir porque ya amaneció, pero él dijo no te dejaré. Vete a menos que me bendigas. Cuando estamos pasando por una lucha y estamos luchando con un problema, la tentación es desconectarse de Dios. Para encontrar nuestro consuelo en el tazón de patatas fritas o un programa de Netflix. O llama a nuestros amigos y conoce su versión de los hechos. No nos está llamando a no soltarlo. No le des tregua hasta que haga de Jerusalén una ciudad de alabanza, nos dice la Escritura. No le dé descanso hasta que consigas un avance. Esta vez estamos pasando por una lucha. Ese es el momento en que debemos aferrarnos a Dios con más fuerza y no soltarlo. Ahí es cuando empezamos a presionar más. Buscando tiempo para buscar su rostro y su palabra y en la oración, en comunión. Ese es el momento de acercarnos a Él, no huir de Él. Incluso cuando no tenga sentido, incluso cuando todo duela, incluso antes de que se produzca el gran avance, sigue presionando, sigue adelante. Conectando, no te desconectes del vínculo.
Yeshua dijo, si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros. Pediremos cualquier cosa que deseemos y nos será concedida. Él dijo, si permanecéis en mí, daréis mucho fruto bueno. Seguid permaneciendo, seguid aferrándoos. No te alejes de la comunidad. Ese es el momento de venir al centro del campamento, no de ir a las afueras del campamento. Ese es el momento de presionarlo como nunca antes. Permanecer en su palabra, continuar creyendo en Él y sus promesas, continuar permaneciendo en oración. Incluso cuando aún no veas la manifestación. Continuar permaneciendo en comunión, continuar estando cerca de otros creyentes. Continúe escuchando música de adoración ungida. Seguir sirviendo y amando las buenas acciones y los malos votos. Sigue presionando hacia Él. ¿Qué dice el Salmo 63, versículo 9? Dice, mi alma está apegada a ti. Tu mano derecha me sostiene. Cuando nos aferramos a Él, descubrimos que en realidad es Él quien nos aferra. Cuando David estaba pasando por un momento difícil, se aferró a nuestro ojo. Eso es lo que hizo a David ser conforme al corazón de Dios. Él nunca se dio por vencido con Dios. Él siguió regresando incluso en su pecado. Se volvió a Dios, y si alguien tenía una razón para estar enojado con Dios. Creo que David tenía algunas buenas razones para estar enojado con Dios. Su propia familia lo rechazó. Jesse alinea a todos los niños, deja a David allí cuidando las ovejas. Ni siquiera se molestaron en sacarlo. Hay un buen argumento de que nació en pecado. Probablemente por una aventura, David dijo que en pecado fui concebido. Es rechazado por su familia. Él trabaja para un jefe psicópata. He escuchado algunas historias de malos jefes. Pero hombre, ¿cuándo fue la última vez que tu jefe te arrojó una lanza? Vaya, hablas de psicópata. Vaya, el departamento de recursos humanos se lo pasaría genial con ese tipo. Vaya, hablas de un mal jefe, y luego, cuando Dave tiene la oportunidad de volver a salir. Él dice, no tocaré al ungido del Señor. ¿Es esa una lección para el lugar de trabajo? Dice David, no hablaré contra el ungido de Dios. Se disculpa por cortar la esquina de su prenda. Creo que todos estarían de acuerdo, David, tienes un poco de derecho a cortar la esquina. Él ha sido un jefe idiota, el tipo intentó matarte. Y dice, no tocaré al ungido de Dios. Reconoció la autoridad de Dios. David tenía una disfunción grave en su propia vida. Su esposa lo abandonó. ¡Wow! ¡Qué bien! Él salta, bailando delante del Señor. Y su esposa se burla de él. Bueno, ha pasado por momentos muy difíciles. Su hijo muere. Muere un bebé recién nacido. Hablas de un tipo que podría haberse enojado. Su propio hijo se rebela contra él. Tiene que huir del palacio. Sus amigos le están tirando tierra. Vaya, eso es bastante difícil, pero a pesar de todo se aferra a Adoni. Él nunca lo ataca, nunca lo maldice, en lugar de eso, lo presiona. Él se da cuenta que es mi torre de refugio y fortaleza. Amigos, usemos a David como ejemplo. No importa por lo que estés pasando, sigue aferrándote a Adonai. Y cuando sientas que ya hiciste todo lo que tenías que hacer, aguanta, sigue aguantando. Descubrirás que en realidad te está sosteniendo. Amén, el próximo príncipe diría yo, acepta que es Dios. Que no estás, a veces eso es duro. Aceptando que Él es Dios, en realidad tiene las cosas bajo control. Pero en realidad Él ordena tus pasos y guía tu camino. No hay daño ni mal que pueda caer sobre ti. Que se ha ido, mira lo que dice el Salmo 32 en 30. Y Jacob le preguntó y dijo, por favor, dime tu nombre. Pero él dijo, ¿qué es esto? Me preguntas mi nombre, entonces lo bendijo allí. Me gusta eso, Yeshua nunca le da su nombre. Eso es lo que está diciendo. Oye, ¿sabes qué, Jacob? Estás tratando de resolverlo. Estoy por encima de todo eso. Soy Dios, tú no. Déjame bendecirte. A veces no obtenemos todas las respuestas. Jacob no obtiene la respuesta, está buscando. Porque a veces, en este lado del mundo por venir, no obtendremos las respuestas. ¿Por qué la muerte llegó antes de tiempo? ¿Por qué ocurrió este accidente? ¿Por qué esa persona se volvió contra mí? A veces no obtenemos las respuestas. Lo importante está en las respuestas. Lo importante es reconocer que Él es Dios y que Él hará todo bien. Incluso cuando no tenga sentido para nosotros, podemos estar seguros de que para Él sí tiene sentido. Que ve el principio desde el final. Que en última instancia Él está trayendo el bien a nuestra vida. Decía la Escritura que Él es capaz de transformar todas las cosas para siempre. El bien de los que le amaron son llamados conforme a sus propósitos. Él es el reciclador definitivo. Él puede incluso tomar la basura que te han dado y convertirla en algo bueno. Amén. Sigue aferrándote a Dios y reconoce que Él es Dios y tú no.
Y luego ten confianza en que Él solo tiene el bien para ti. Él solo te ama a ti, Él solo tiene lo mejor de ti. Su mejor intención para tu vida. El siguiente principio que digo es permitir que Dios cambie tu perspectiva. Permite que Dios cambie tu perspectiva, tu forma de ver las cosas. Creo que eso está representado en Génesis 32 en 29. Dice, entonces le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob, dijo, luego añadió, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Aleluya, has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Él cambia su nombre de Jacob el suplantador a Israel. Aquel que es victorioso con Dios, o reina con Dios o ha vencido. Cambia su perspectiva, cambia su nombre y cambia su perspectiva. Le da una nueva identidad. Permite que Dios te dé una nueva perspectiva para ver las cosas con sus ojos. Llamar a las cosas que no son como si estuvieran en tu vida. Y luego el otro principio que diría es, no te avergüences de caminar cojeando. No tengas miedo de caminar cojeando. Algunos de los héroes más grandes de Dios son personas que caminaban cojeando. Piensen en Moisés, cuando llega el fin de su tiempo en el lado trasero de Horeb. Él dice, ni siquiera puedo hablar, pero las Escrituras nos dicen, Él es poderoso en palabra y discurso, Moisés cuando era un joven que sentía, conocía el llamado que tenía para liberar al pueblo de Israel. Pero él trató de hacerlo con sus propias fuerzas. Y todo acabó en fracaso, acabó saliendo de Egipto en desgracia. Corriendo por su vida, él iba a ser el Salvador de Israel. El Mesías de Israel por sus propias fuerzas. Eso funcionaría muy bien yendo de un guardia al siguiente. Necesitaba a ti, pero cuando al-Naki lo consigue, con él estuvo 40 años después en el desierto. Él dice, ni siquiera puedo hablar, envíen a otra persona, no soy la persona adecuada para el trabajo. 40 años antes ya se había promocionado para el puesto. Después de que Dios terminó con él, caminó hasta quedar cojo, ni siquiera puedo hablar. Entonces Dios pudo usarlo, David caminó hasta el cojo. Pedro caminó hacia la lámpara, Rabino, Shaul. Pablo caminó hacia la rama, José caminó hacia la rama. Dios tuvo que llevarlos al final de sí mismos antes de poder usarlos. Dios tuvo que llevar a Jacob hasta el final de sí mismo antes de poder usarlo. Hasta entonces Jacob se había referido a Adoni como el Dios de Abraham e Isaac. Como dije, después de esto, él se refiere a que Dios es su Dios. Jacob ha llegado al lugar donde no es solo, confiando en lo que Dios había hecho por sus antepasados. Se vuelve muy real y personal, y ya no está tramando ni estafando. Ha sido capaz de salir adelante en la vida gracias a sus propias habilidades. Él reconoce que Dios lo ha protegido, pero, o él es el de los palos y los trucos. Él tiene las ovejas y las cabras y las moteadas, él pone las manchadas. Se quedan ahí y han visto bebés. Él ha sido capaz de salir adelante en la vida por su propia cuenta, pero después de esto, él confía en la capacidad de Dios. Mira lo que dice en Génesis 32, 31 al 32. Por eso Jacob llamó a aquel lugar Pineal, porque vi a Dios cara a cara, y fue perdonada mi vida. Ahora el sol salió sobre él justo cuando cruzaba Peni cojeando. Por su cadera. Amigos, lo que pasa con un linfedema es que puede ser un asunto personal entre usted y el Señor. Que Dios tiene que llevarnos a todos al final de nosotros mismos antes de poder realmente usarnos. El proceso no siempre es fácil, pero al final se obtiene oro fino y refinado. Así que si estás pasando por algo, debes saber que tiene un final. Y que de ello obtendrá gran gloria. Esa cosa por la que pasas es muy probablemente la cosa que Él va a usarte para ministrar a alguien más. Pero el proceso no siempre es fácil, no fue fácil para Jacob. Me gusta la cita de A.W. Tozer, tuve que luchar con la cita para ser honesto. Pero descubrí que era cierto. A.W. Tozer, autor teólogo. Él escribe que es dudoso que Dios pueda bendecir mucho a una persona si la ha lastimado profundamente. Algunos han cambiado sus palabras para decir que es dudoso que Dios pueda usar a una persona hasta que Él los ha probado mucho y ha cambiado todas sus palabras, pero las palabras de Tozer eran las de Dios.
Bendecir a una persona hasta que la lastime profundamente. ¿Por qué es eso? Porque Dios no puede hacerlo por completo. Úsanos hasta que lleguemos al final de nosotros mismos, Él no compartirá su gloria con nosotros. Pero si nos aferramos a Dios y nos aferramos a sus planes, Él es capaz de redimirnos. El dolor y convertirlo en juego. Él puede convertir nuestra cojera en un salto y permitirnos sentir dolor. Con alas como las águilas si no nos amargamos en el proceso. Si decimos, yo no soy yo, voy tras de ti, confío en tus planes. Confío en tus propósitos y me niego a amargarme. Me negué a ofenderme, porque sé que de esto va a salir algo bueno. Sé que en última instancia, tú diriges el universo y mi vida. Amén, es una palabra dura. Es una buena palabra si seguimos adelante. Me gusta esta cita de Helen Keller. Podría decirse que algunas de las discapacidades más grandes, pero también las más superadoras. Saber leer y escribir, dijo, no permite desarrollar el carácter con facilidad y tranquilidad. Solo a través de la experiencia de la prueba y el sufrimiento puede el alma fortalecerse. Ambición inspirada y éxito alcanzado, vaya, Helen Keller podría decir eso. Ciega, muda, sorda, ella puede decir eso. Creo que todos podríamos decir eso, personaje. No se puede desarrollar excepto a través de la adversidad. La mayoría de las veces queremos huir de la adversidad o reprenderla y echar fuera al diablo. Tal vez Dios esté tratando de arreglar algo que pueda arreglarnos todavía. Ahora hay oposición por parte del enemigo, pero nuestros ojos deben permanecer enfocados en el ojo. Confía en su trabajo. Me gusta la forma en que lo dice Oswald Chambers. Me gusta llamarlo Oswald Chambers Timbuse, no es judío, pero tiene una visión muy judía de la vida. Él dice que Dios nunca puede convertirnos en vino. Si nos oponemos a los dedos que utiliza para aplastarnos. Si Dios tan solo usara sus propios dedos y creara. Nosotros partimos el pan y derramamos el vino de una manera especial. Eso estaría bien. Pero cuando utiliza a alguien que no nos gusta, ese jefe, ese compañero de trabajo. Que sean relativos son un conjunto de circunstancias a las que dijimos que nunca nos enfrentaríamos. Somete y hace a esos los trituradores. Nos oponemos, decimos, Enani, aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mí. Y luego envía a alguien a tu camino que realmente no te gusta. Tú dices, apártate de mí, Satanás, y él dice, no, estoy tratando de conformarte a través de ellos. Y piensas, no, mi batalla es contra ellos. Él dice, no, tu batalla no es contra carne y sangre. Y nos oponemos a la presión que llega a nuestra vida. Di, ya sabes, Señor, yo haré cualquier cosa, pero no eso. Nunca debemos elegir el escenario de nuestro propio martirio. Oh, Chambers, este tipo es doloroso. Si alguna vez vamos a convertirnos en vino, tendremos que ser aplastados. No se pueden beber las uvas. Las uvas se convierten en vino solo cuando han sido exprimidas. Él nos ayude, Señor, a ninguno de nosotros nos gusta que nos aprieten. Voy a venir, cómodo, dijo, eso es bueno, el lagar, presiona. La presión tiene una forma de hacernos mejores o amargados. Es nuestro trabajo no amargarnos en el proceso, enojarnos, aislarnos, sino permanecer en la vid. Sigue presionando. Israel pasó recientemente por un momento de mucha presión, el 7 de octubre, creo que fue un verdadero desafío. Tiempo para la nación de Israel. Pero así como Dios preparó, así como Dios tuvo que quebrantar a Jacob, el suplantador y haciendo las cosas por su cuenta, Dios tuvo que prepararlo para ser Israel. Israel dije se traduce como victorioso ante Dios o directamente sh. Recto ante Dios o gobierna con Dios. Yo diría que el 7 de octubre hirió mucho a la nación de Israel, es una urgencia. Tiempo, pero creo que viene una gran victoria. Creo que estamos empezando a ver un cambio en el Medio Oriente. Y no creo que hayamos visto el final todavía, se avecina algo grande. Está en el horizonte, creo que las fichas están bien alineadas. Las personas adecuadas en los puestos adecuados. Se avecinan grandes cosas y no soy el único. Déjame darte algunos de los conejos que he leído recientemente, que han comentado sobre ello y han utilizado la antigua sabiduría judía para comentarlo.
Es un comentario sobre Jeremías 48 en 27 que dice: Prenderé fuego a la muralla de Damasco, el cual consumirá la fortaleza de Ben-Hadad. ¿Qué está pasando? Creo que la mayoría de ustedes han oído que esta última semana Siria ha sufrido un gran revés. La familia Assad, después de haber gobernado Siria durante los últimos 50 años, terminado en una semana. Vaya, eso es un volumen de negocio enorme en Oriente Medio. ¿Qué tiene que ver con esta profecía? En Jeremías, según el rabino Yutel Fish, dijo que Ben-Hadad es un gomater que equivale a 65, lo mismo que Assad. El rabino Fish dijo que este reciente incidente en Siria confirma las palabras. La descripción de los profetas, entonces él está comparando el Gamatri del número, cada letra hebrea es también un número. Y entonces cuando sumas los números de Bened, tiene el mismo significado numérico que Assad, siempre que el rabino tenga una conexión como esa. Dijeron que hay algún paralelismo aquí. Y es interesante, él no es el único que lo ve. De hecho, hay una profecía de hace 2 años del rabino Shimon. Y el Reshbi dijo que un ángel vino a él y le dijo: Cuando veáis a Nerón en Oriente y Damasco ha caído, entonces el reino del Este habrá caído. Y florecerá la redención de Israel. Y el Mesías vendrá a la casa de David, y llegará pronto. Vaya, inclínate, Yeshua. Ven, Yeshua, dice, cerca del Oriente. Y Assad era como el cercano Oriente, un dictador fuerte, un dictador terrible. Si has visto las cárceles en las que encerraba a la gente, quiero decir, eran cámaras de tortura. Se ha ido, dijo Rosby, cuando eso sucede. Mira, fuera del autobús, el Mesías está a punto de llegar furioso. Dijo que hay una pista adicional de que la caída de Damasco está vinculada al edificio del templo. El pez le decía las letras hebreas que deletrear Damasco Dalet Mem puede reordenar para deletrear MDSH Meeting, que es la palabra para el templo. Hay una conexión según los antiguos rabinos sobre estas cosas que están sucediendo ahora mismo en nuestros días, en nuestro tiempo, ni siquiera hace meses, esta semana. Me gusta la forma en que el rabino Joseph Berger dice que cada nación tiene su propio ángel ministrador, y la verdadera batalla se libra en el cielo entre ellos. Entendemos que hay una batalla espiritual en marcha, que podemos participar en ello a través de nuestras oraciones. Y va diciendo, no vemos esta batalla, pero veremos los resultados. El ángel de Siria cae, como cae el ángel de Siria. Todos los demás ángeles ministradores de Isaías también caerán. Vaya, dijo que van a ser como Donimos, van a seguir cayendo. Que se está produciendo un gran cambio en Oriente Medio en estos momentos. Israel se encuentra en un hermoso lugar fuera del dolor de 7 de octubre o el aplastamiento del 7 de octubre. Estamos viendo que se está haciendo frente a Hamás, estamos viendo que se está haciendo frente a Hezbollah. Estamos viendo cómo se derroca una dictadura en Siria. Creo que Irán es el próximo, no creo que esté cambiando las cosas y él cumplirá su voluntad. Él llevará a cabo sus propósitos, incluso los dictadores que la gente pensaba que nunca caerían. Caída, increíble, Rusia solía apoyar a Assad, ni siquiera estaban involucrados. Asombroso. El rabino Jacob dice que hay una conexión entre Ismael e Israel o Jacob. Dijo que desde Génesis 25 en 18. Dijo, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Luego exhaló su último suspiro y murió y fue reunido con sus parientes. Dijo que este verso estaba relacionado. La muerte de Ismael se encuentra junto al versículo que describe la vida de Isaac, para enseñar que cuando Ismael cae, será el fin de los días, y el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Mesías, que es de la descendencia de Jacob, florecerá.
Entonces él está diciendo, hay este paralelo cuando ves a Ismael. Las naciones que siguen las dictaduras islámicas caen. Sepa que el fin de los días llegará pronto. Y la última cita del rabino José dice, de todos los países del mundo es muy extraño que Israel parece ser el menos involucrado en lo que sucede en Siria. Pero quedará claro que la caída del sirio marcará un importante punto de inflexión en la Jegua. La redención, el regreso del pueblo judío, la restauración del mundo. He estado leyendo y hay un gran despertar. Eso que está pasando con el pueblo judío es un giro. El Mesías será, primero su regreso al Adoni. El Dios de Israel, eso es lo que profetizó, te haré volver de la cautividad. Te rociaré agua limpia. Os limpiaré de toda contaminación de las naciones. Entonces pondré un nuevo espíritu dentro de vosotros, entonces escribiré mi testamento sobre vuestros corazones. Hay judíos seculares en Los Ángeles y dicen, el juez es que primero fui estadounidense y luego judío. Ahora estoy flipado, ahora soy judío americano y están empezando a... Despierta, hay un gran despertar ocurriendo alrededor del mundo, que el antisemitismo está en su punto más alto, hay una presión que sigue presionando. Pero el pueblo judío no se acobarda, no teme y no se desanima. No están soltando a Aboni. En lugar de eso, se están aferrando a su judaísmo y se están dando cuenta. Esto es sobrenatural. No podemos explicar el antisemitismo sin pensar que hay una batalla espiritual en marcha. Y lo que está pasando es que hay un gran despertar. Gente que era completamente judía, gente que era completamente separados de su judaísmo están siendo reconectados. Dices, bueno, ya están aceptando a Yeshua. No, pero dejaré que Dios se encargue de eso. Simplemente regresa a casa como dicen las Escrituras y repítelo y deja que Él se revele. Él es el que luchó con Jacob y luchará con el pueblo judío. No me preocupa que Él haga su trabajo. Él declaró el principio, el fin desde el principio, y cumplirá su obra. Amigos, estamos viendo un gran despertar. Es tiempo de que nosotros, como personas de oración, lo oremos. Él nos ha llamado a ser centinelas en el muro. Él nos ha llamado a ser intercesores por Israel. Estamos viendo cosas asombrosas en nuestros días y tiempos que nunca pensamos que veríamos. Creo que hay un temblor similar en el Medio Oriente, que terminará culminando en el regreso del Mesías. Las cosas se están reformando, reshaken, y eso sin mencionar todo el trabajo. Esto está sucediendo con los no judíos que están llegando a la fe. En estos países islámicos hay un despertar, amigos. Eso está sucediendo en el mundo. El pueblo judío está despertando a su judaísmo. Y el llamado, la misión del pueblo judío, que finalmente traerá al Mesías, aleluya, son las etapas iniciales. Son los primeros frutos, es el comienzo del estruendo, es el comienzo de los dolores de parto, pero amigos, no miréis su fatalidad y tristeza. La presión es solo para llevar a Jacob a donde necesita estar. No se trata de aplastar a Jacob, sino de hacer que Jacob realmente camine como necesita caminar. Hay una presión que ha llegado al pueblo judío. Y terminará culminando en el regreso del Mesías, el retorno del pueblo judío, el fin de la diáspora y el regreso de la Gola, la redención. Aleluya, hay grandes cosas en el horizonte. Hay una presión, pero de esa presión surge nueva vida. Así que amigos, viene nueva vida para Israel. Y si estás pasando por algo hoy, puedo testificar que viene nueva vida para ti. Voy a poder cambiar tus circunstancias en una noche. Él es capaz de hacer que tus enemigos estén en paz contigo, Él es capaz de lidiar con los ACWs. Nuestro trabajo y todo eso es simplemente seguir aferrándonos a Él. Simplemente sigue creyendo en sus promesas, no lo hagas. Dale la espalda, ahora es el momento de seguir adelante. No retroceder, ahora es el momento de llegar al centro del campamento. No te quedes en las afueras, no dejes que la ofensa ni la amargura se interpongan en tu camino. Aleluya, Jacob podría haber caminado con aire autocompasivo y haber dicho, he tenido momentos difíciles todo el tiempo. Y cambié mi salario 3-4 veces. He trabajado 2 veces por mis esposas, todo lo que he conseguido ha sido duro. Eso lo había logrado. Podría haber mejorado, esas después de mi vida. No merezco esto, en cambio él lucha con Dios. Él se lo lleva a Dios, y Dios cambia las cosas. Hace las paces con Isa vuelve a donde va, a veces. Eso es lo mejor que podemos esperar de la reconciliación. Está bien, tú vas para allá, yo voy para acá. Estamos de acuerdo ahora, estamos de acuerdo en estar en desacuerdo, pero Dios cambia las cosas. Si Jacob se hubiera amargado con todo esto y se hubiera apartado de Dios, se perdió lo que yo quería hacer, no estaba tratando de llevarlo de Jacob a Israel. No estoy tratando de llevarte al siguiente nivel, puede que haya algo de presión en el camino. Pero no te resistas al proceso y en él, no te amargues y no corras. Sigue aferrándote a su manto hasta que veas el avance.
Y lo mismo ocurre con Israel, puede que aún haya más presión por venir. Pero seguid presionando, seguid orando por Israel, seguid orando por el pueblo judío. Estamos a punto de ver algo significativo en nuestro tiempo. Ya hemos visto algo significativo en nuestro día y tiempo. Pero aún hay más por venir. Amén.